Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Si sois de las personas que tenéis la extraña sensación de que no sois de este mundo, quedaos a escuchar el programa. Si sois de las personas que habéis tenido alguna experiencia, como podríamos decir, experiencia cercana a la muerte, quedaros a escuchar este programa. Y si tenéis la sensación de que estáis en un cuerpo, pero que sois algo más, también quedaros a escuchar este programa. Hoy tengo el placer, el honor de saludar a Victoria Peñaranda. Victoria, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, buenos días, Serán, pues feliz, muy feliz de estar contigo y con todos tus oyentes, muy feliz, o sea, bien, muy bien, gracias, pero feliz de encontrarme de nuevo contigo, sí. Es mutuo, esta felicidad. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, pues hacía un poco de introducción de que hay personas que tienen la sensación de que no son de este mundo, pero están aquí, que tienen experiencias cercanas a la muerte y les ha cambiado todo. Y tantas cosas que podríamos decir paranormales, es decir, que van más allá de lo normal y que a veces no hay respuestas. Pero sí hay personas como tú o como yo, pero hoy la protagonista eres tú, evidentemente, sí que podéis dar respuestas. Vamos a hablar de las reencarnaciones, Victoria. Sí. ¿Por dónde empezamos? Bueno, siempre se empieza como todo, ¿no? Por una experiencia. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, yo más o menos te lo estaba comentando antes. Yo, desde muy pequeña, muy pequeña, de las cosas que más me preocupaban, porque yo veía muertos, yo veía desde pequeñaja, veía lo que para mí eran monstruos, que no dejaban de ser entidades, que ahora entiendo que son. Y entonces, bueno, pues me atacaban, yo los veía, me intentaba esconder. Pues toda mi preocupación siempre ha sido el mundo de los muertos, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué representaban esas entidades que veía? ¿Por qué los muertos aparecían? ¿Qué es lo que pasaba? Y en mi casa es que pasaban realmente muchísimas cosas. Y te lo contaba como anécdota, que me perdonen los oyentes, pero lo voy a contar, pero es que parecía la escena de la película Lo que el viento se llevó. Yo recuerdo que estaba en mi casa con un bocadillito, un mini bocadillito de mortadela y me juré a mí misma con ese bocadillo llorando que yo algún día cuando fuera mayor tendría la contestación a dónde estaban los muertos, qué pasaba con ellos, qué eran estas entidades y que yo podría explicarlo a las personas. Y durante toda mi vida el leitmotiv de lo que yo he hecho, lo que he aprendido y a lo que me dedico era precisamente entender qué era todo esto y sobre todo qué pasaba después de la muerte. Luego hubo gente que yo admiro profundamente, como fue Jiménez del Oso, que me enseñó a muchas cosas referente a mí, lo que me estaba sucediendo, y el padre Pilón, y entonces pues yo les tengo muchísimo agradecimiento. De allí, desgraciadamente, fui un poco boba y dejé la amistad que tenía con ellos porque, bueno, estuve en una religión, en una secta, pero porque todo mi afán era conocer todo lo referente a la muerte. Entonces, esto de qué es lo que sucede, por qué nos sentimos a veces extraños, por qué tenemos esos déjà vus, por qué tenemos recuerdos, esas experiencias cercanas a la muerte, por qué no me siento como parte de nada de todo esto que hay, pues son esas cosas que yo he intentado averiguar y al final, bueno, la respuesta la tengo en, bueno, encarnamos, o aquí o al menos reencarnamos. Esta es mi respuesta a eso y esta es el leitmotiv de mi vida nada más. Cuando dices reencarnamos, ¿cómo podríamos explicarlo esto? ¿Es como una entrada a un cuerpo que sería, pues no sé, como un coche de alquiler? Y dices, mira, voy a ir a ese coche durante un tiempo y yo, bueno, pues alquilo ese vehículo. Sería algo así, muy simplificado, evidentemente. Sí, claro, sería así. Es decir, primero para poder entender esto, claro, yo siempre digo lo mismo, que las personas me disculpen, que yo hablo desde mi certeza, pero nunca desde la verdad absoluta, entonces que nadie crea que es que yo vengo aquí en plan, todo lo que yo digo es verdad. Pero voy a explicar algo que creo que es interesante. Entender que el cuerpo que tenemos simplemente es un vehículo, somos espíritus, y como parte de ese espíritu, que es parte de esa chispa divina de Dios, del gran espíritu, como lo queramos denominar, pero en definitiva somos Él, pero somos espíritus que estamos continuamente viviendo experiencias. El espíritu siempre está viviendo. Y el alma es aquella energía dentro de ese espíritu que está recogiendo toda esa información que la persona vive, y es el alma la que decide cuándo se llevan a cabo las experiencias, con quién, de qué manera y a qué tiempo. Entonces, obviamente,
El espíritu siempre tiene que estar encarnando y el alma siempre tiene que acompañarle porque es la que tiene el recuerdo de otras vidas. Entonces, claro, tú lo has explicado muy bien, pues el espíritu lo que hace es encarnar en un cuerpo para poder tener experiencias, porque cuando salimos de la fuente, digamos a modo de ejemplo, que es como si saliéramos con un, como te digo, como un guión, ¿no? Como un guión que tú lo puedes ir completando. Puntos principales, puntos secundarios y bueno, tú tienes ahí un guión, pero tú lo vas rellenando con tus experiencias vitales que te abren la conciencia, que expanden la conciencia. Y el alma es la que decide cuándo. Entonces, bueno, pues para poder llevar a cabo esto, efectivamente necesitamos encarnar en un cuerpo tras otro. La cuestión es que podemos encarnar, es decir, tomar un cuerpo porque el universo entero también tiene cuerpos. Somos espíritus todos, pero en cada dimensión hay un cuerpo. Entonces, bueno, podemos encarnar aquí o podemos encarnar en Marte o podemos encarnar en otra dimensión. Bueno, en cada dimensión, en cada plano, pues un cuerpo. Y aquí estamos haciéndolo. Encarnar es una vez en cada sitio. Reencarnar es lo que nos está pasando aquí, que se está convirtiendo casi en un castigo. Porque encarnamos vez tras vez, es decir, reencarnamos, pero como parte casi de una prisión que estamos aquí envueltos, pero al mismo tiempo como parte de un gran propósito del universo. Y esto sí o sí se tiene que desarrollar. Pero es eso. Hoy tomo este cuerpo, como el alma registra las emociones, registra las cosas que han sucedido, registra todo lo que has vivido, en la siguiente vida tú te llevas toda esa experiencia, que aunque vengamos sin recuerdo la tenemos ahí, pues como un señor que es campeón del mundo de natación y en un momento dado tiene amnesia, pero seguramente si le tiramos a la piscina de golpe empezará a nadar porque automáticamente el inconsciente le va a dirigir. Y esto es lo que nos pasa. Venimos sin recuerdos, pero tenemos que ir completando una serie de cosas y tenemos la necesidad de encarnar. Entonces la reencarnación es parte de nuestro propósito de alma, pero también a veces es parte de un gran castigo. Pero desde luego es un hecho prácticamente irrefutable ya. Me hace recordar a uno de estos grandes filósofos de la antigua Grecia clásica, como era Platón. En el diálogo Fedón, Platón defiende algo tan insólito como que es lo que estás diciendo. Defiende la teoría de la inmortalidad del alma y plantea que el cuerpo no es más que su cárcel. Ojo, dice que es la cárcel del alma, el cuerpo. Y sería como una especie de tumba temporal. ¿Y si resulta que la vida no es lo que nos pensamos que es? Claro, primero de Platón, fíjate, Platón decía en la República que las almas antes de nacer ya escogían la familia que iban a tener. O sea, imagínate hasta qué grado llegaba el filósofo a decir cosas. Claro, si es que esta vida que estamos viviendo realmente es esto que denominamos matrix, ¿no? Puede ser incluso una ilusión, pero estamos viviendo en nuestra realidad una serie de cosas. La vida, tal como se está desarrollando, al menos aquí en esta 3D, no debería desarrollarse de esta manera. Primero podemos ser parte de un juego cósmico, de una ilusión, podemos ser parte incluso de un sueño colectivo, vete tú a saber qué podemos ser. Pero en cualquier caso, aquí lo que estamos viviendo es una realidad que es, venimos sin esos recuerdos, aunque los tengamos en el inconsciente, y desde luego la única forma que tenemos de, primero, la misma cárcel donde estamos es el mismo, la misma llave para poder liberarnos. Y entre esas cosas es la reencarnación. De hecho, es que no solamente Platón, es que la mayoría de los filósofos creían en la reencarnación. Jung, Schopenhauer, o más modernos ahora, ¿no? ¿Quién oído hablar de Brian Weiss? Y todo el mundo hemos hecho en algún momento alguna meditación o alguna de estas cosas que él hace para recordar vidas pasadas. Es que esto es una constante en el planeta Tierra, hablar de la reencarnación y de que vivimos en un mundo ilusorio, claro. Cuando se fallece, al menos a priori, ¿no? Bueno, también se dice que la muerte es la mitad del camino de la vida. Pero cuando se fallece, la muerte tal cual la conocemos, la cartesiana, la ortodoxa, el túnel de luz. Hablemos un poco de ese misterioso túnel de luz, Victoria, que incluso una persona decía, ojo con ir a la luz. Y me dejó perplejo, ¿no? Porque, ¿y dónde vas a ir si no a la luz? Cuéntanos, ¿qué hay en esa transmutación cuando se libera esa alma, ese espíritu del cuerpo? Mira, yo es que creo, seguramente aburriré a tus oyentes porque lo vuelvo a repetir,
Pero yo creo que desde hace millones de años hay aquí una serie de entidades, porque el universo obviamente está habitado, entero. Pensar que estamos aquí solos es como creernos el ombligo del mundo, eso es una tontería. Y entonces, bueno, pues como en todas las cosas, buenos y malos, y unos más depredadores y otros menos depredadores. Yo entiendo que aquí desde hace millones de años hay una serie de entidades que vinieron aquí a aprovecharse de los recursos de la Tierra, de los recursos humanos, y entre ellos significa apoderarse de las emociones, que es una energía, del pensamiento, que es una energía, y del alma, que es una energía. Entonces, para poder perpetuar que estos, para ellos, en este caso, presos, casi como animales que nos tienen, ¿no? Volvieran aquí e hicieran todo esto, pues se ha distorsionado leyes naturales. Ellos en el universo uno no puede mentir. Cuando ya sales fuera, el universo es verdad. O sea, no puede haber una mentira. Entonces, lo que tienen que hacer estas entidades para engañarnos de nuevo y volver a venir aquí, distorsionar el karma, tutelarnos, decirnos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y cómo tenemos que volver a sufrir para pagar las consecuencias, ellos nos tienen que llevar a su terreno. El alma, cuando parte de aquí, el espíritu, es como lo hacemos todas las noches, porque todas las noches, como somos espíritus, regresamos al astral, porque lo necesitamos. Y allí, pues normalmente no suele pasar nada, ¿no? Porque tú vas de tu forma natural. Cuando uno fallece, el alma, el espíritu, lo que tendría que tener es, yo no digo que no a los familiares que te recogen o incluso a guías que te están recogiendo, pero es muy curioso lo que sucede porque tú podrías ir donde tú quisieras ir desde ese mismo momento, 2, 3 días más tarde de la muerte, cuando ya hemos hecho ese cambio de un cuerpo sutil a otro su cuerpo sutil y formamos ese nuevo huevo cósmico, la persona está en condiciones de poder encarnar donde quiere y juzgarse a sí mismo y decidir en qué cosas tiene que reparar, tiene que aprender y tiene que, de alguna manera, responder. No tendríamos que atravesar ningún túnel de oscuridad, porque no se atraviesa un túnel de luz. La luz se ve al final del túnel. Entonces, el alma no tiene por qué atravesar oscuridad. Yo sostengo que ese túnel, que me puedo estar equivocando, obviamente, pero no es más que acercarse, porque como no se puede mentir, al territorio de estas entidades. Y allí, obviamente, todo lo que te dicen, estás en su terreno, te pueden mentir, te pueden formar una ilusión y creer que estás hablando con Jesús, con Buda, con Krishnamurti, con los maestros ascendidos, con tu madre, con tu padre, con quien sea, y tú creértelo y además afianzar las creencias que tú te llevas ya de aquí. Pero que la entrada a ese túnel no es más que la entrada a esa, no digo dimensión, pero a su territorio, ¿no? Al menos a ese territorio que ellos tienen. Y por lo tanto, claro, que lo que nos hacen, nos engañan. Volvemos aquí de nuevo tutelados y nos dicen que, bueno, mira, tú has asesinado, te van a asesinar, tú no has sido generoso, vas a pasar hambre, es decir, distorsionan lo que es realmente la ley natural del karma. Entonces, para mí el túnel no tendría por qué existir. El alma es capaz de, en ese estado de conciencia que después tienes al cabo de 2 o 3 días, hacer ese cambio, ser capaz de decidir dónde voy, dónde encarno, en qué lugar puedo hacerlo, de qué manera lo puedo hacer, y atravesar el túnel para mí es peligroso. Entonces lo que tienes que hacer es mirar hacia la luz. O sea, el alma está con luz, el espíritu lleva luz, y entonces tú lo que tienes que mirar es al lado contrario, donde haya luz. O sea, yo no acabo de entender que tengamos que atravesar la oscuridad para poder ir a la luz, no. Entonces, perdón que es que me llama. Entonces yo creo que ese túnel, que hay muchas personas que han hablado de esa experiencia, y algunos lo cuentan como, bueno, al final estaba la luz, veía familiares, pero otros han contado otras cosas completamente diferentes. Atraviesas el túnel, me da como miedo y veo como cosas que me quieren tocar, veo como entidades oscuras que me quieren tocar, y es la misma experiencia, pero con diferentes matices, y el matiz es lo que hace que cobre realidad. Pero para mí el túnel es el contacto con estas otras entidades y estás en su territorio, en el territorio mafioso. Cuando hablas de entidades, claro, vamos a poner ejemplos, ¿no? ¿Quién se imagina ahora una niña chiquitina jugando sola con sus amiguitas en el parque como hace décadas atrás? Esto se podía hacer y se estaba tan tranquilo. O que te dejes las llaves en el pomo de casa, te vayas y que no pase nada y allí no se cuele nadie. O como 50.000
ejemplos que podríamos poner. Si en la tercera dimensión vivimos en una constante y permanente estado de alerta y de crispación a la vez, ¿quién nos dice que hay en el tránsito entidades también dispuestas a usurparte, pues bueno, lo más preciado que tienes, ¿no? Que es tu alma? ¿Puede haber usurpaciones, hackeos, abducciones o, digámoslo, como secuestros de lo más preciado que tiene la especie humana, que es el alma? Sí, sí. De hecho, yo una de las últimas charlas, que por cierto YouTube me quitó, hablábamos del robo de almas, ¿no? Mira, lo más preciado que tiene un ser humano, yo siempre digo que pues ese Dios o lo que sea nos dignificó con tres cosas, ¿no? La conciencia, el libre albedrío, porque te permite vivir de acuerdo con un cierto guión, pero te permite vivir las experiencias como tú quieras, y unos días más arriba, otros días más abajo, pero en definitiva ya tienes a ese guión y lo puedes hacer, y y el alma, porque el alma, podemos vivir sin alma, sí, claro, porque el espíritu es inmortal, entonces el espíritu va continuamente encarnando y continuamente viviendo experiencias, pero el alma es la energía que recoge todo esto que llevamos millones de tiempo viajando, recoge esa información y es la que nos dice: ahora vamos a hacer este cambio con estas personas, con esta forma de hacer, bueno, nos va dirigiendo de la manera adecuada y además es una energía. Entonces, lo que están haciendo estas entidades de hace mucho es intentar, desgraciadamente, y mal para ellos, claro, es copiar el alma. Copiar el alma y además el alma como moneda de cambio de de un conflicto, no decir la palabra, de un conflicto que ni siquiera tiene nada que ver con nosotros, pero estamos en medio de un conflicto entre distintas entidades de distintas razas y el alma es la moneda de cambio. ¿Por qué? Porque vale mucho. Son muchas las experiencias que al menos me vienen a mí, me cuentan, y de hecho yo me dedico a eso, pues como durmiendo he visto como, bueno, pues me he encontrado en un sitio y sobre todo, mira, me acuerdo de una persona increíble, un joven, que me decía, es que yo me llevaron a un sitio y entonces yo veía que una cosa que brillaba, pero que estaba como escondida, y a mí me iban poniendo como fotografías, como imágenes de mi vida, de mi familia, de muchas cosas, y no era yo el que reaccionaba a esa cosa que había allí. Él no entendía que esa cosa se refería a su alma. Y el alma la pueden robar. El alma tú la puedes ofrecer. ¿Cuántos cantantes, cuántos actores, actrices te dicen que han vendido su alma a esto que llamamos el diablo? ¿Qué dice la tradición judío-cristiana? ¿Qué decía Jesucristo? ¿De qué te vale poseer el mundo a cambio de perder tu alma? Porque la puedes vender, la puedes ofrecer, te la pueden robar. El gran problema de este siglo XXI, ahora en estos momentos tan delicados en que la humanidad está viviendo y al mismo tiempo tan especiales, es el robo de almas. Porque eso, es la moneda de cambio, ¿no? Y muchos, claro, por conocimiento, por poder, la ofrecen y otros no la ofrecen, es que se la roban y son muchísimas las experiencias. Yo cuando vienen personas a consulta, lo primero que hago, entre otras cosas, es mirar si ha habido alma. Y cuando tú te sometes a una operación quirúrgica, tienes un shock profundo porque te has llevado un disgusto, porque ha sucedido algo. A veces nos quedamos tan en shock que como estamos viviendo dentro de otro mundo a su vez, el mundo de los muertos, el mundo de estas entidades que están continuamente ahí, aunque no las veamos, pero como los virus, pues obvio que lo que pasa es que te roban el alma. Y hay personas que dicen, mira, yo tengo un bocado en el corazón que no tengo motivo, pero que es algo que jamás he sentido. Cuando recuperan su alma, porque se puede recuperar el alma, cambian, experimentan, les cambia de hecho la vida en todos los sentidos. Entonces esto es lo que está pasando y durmiendo es muy fácil que efectivamente te roben el alma. Y sin dormir, claro, incluso. Victoria, ¿y qué está sucediendo en el planeta? Vemos que está bueno, prácticamente todas las líneas de los paralelos alteradas, unas más que otras. Estamos en una guerra también que es invisible, es como la radioactividad, no se ve, no se toca, no huele, no tiene forma, pero existe. ¿Qué está pasando? Bueno, existe pues que vivimos en un planeta vivo, o sea, es que todo está vivo.
todo tiene sentimientos, o sea, no podemos olvidar jamás que la Tierra es un ser vivo con sentimientos. Por eso, qué bueno lo que hacían los chamanes antiguos, las personas que tenían agradecimiento a la Tierra, que cada vez que tomaban algo, ofrecían otra vez algo a cambio, pedían disculpas, hablaban con las plantas, hablaban con... Es decir, el planeta está absolutamente atacado por todas las cosas que nos están haciendo. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de un conflicto. Decía López Obrador, el presidente de México, y yo le sigo bastante porque me da mucha información sobre estas entidades, pero él mismo reconocía que estamos en medio de un conflicto entre bandos y que era hora de posicionarse, pero de conflictos entre bandos no humanos. Él hablaba de una guerra interestelar, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Es decir, aquí ha habido, mafiosos que han venido aquí a tomar los recursos de la tierra. Dentro de esos mafiosos hay bandas. Ahora hay nuevos que han venido y han dicho, bueno, mira, vamos, que os echamos de aquí y que lo que queremos es que nosotros estemos. Y están ocurriendo acontecimientos políticos, sociales, económicos. Bueno, estamos viendo todo lo que está ocurriendo con la economía y más que va a ocurrir. Porque todo esto no es más que un movimiento de esos nuevas entidades que han entrado echando a los otros. Y al mismo tiempo intentamos, en medio de ese conflicto, que a ver si evito la palabra, luego tú no me tumbe, en medio de ese conflicto estamos nosotros, que primero estamos sin querer tomando parte entre un bando y otro. Y al mismo tiempo queriéndonos defender los poquitos que estén despiertos o que lo estén observando, queriéndonos defender y posicionarnos, pero no en ningún bando, sino con nosotros mismos. Es decir, vamos a dar un golpe de efecto y a entender quiénes somos y que esta es nuestra casa. Y al mismo tiempo el planeta ha decidido que ya no puede más. Estamos cambiando el tiempo. Han cambiado el tiempo. Y una pregunta, nada, nos quedan 3 minutos de esta profunda e interesante entrevista. Una pregunta que a mí me llama la atención. ¿Dónde están todos los premios Nobel de la Paz? Vivos, evidentemente. ¿Que no se han reunido en una especie de cónclave y han hecho una proclama para el fin de la guerra en Europa y concretamente en tierras ucranianas? ¿Por qué o qué está pasando aquí que yo me he perdido algún capítulo, pero me hace más que sospechar? No te has perdido ningún capítulo. Bueno, ellos no hablan porque ya tienen lo que querían. Obviamente, mira, yo siempre digo que el mundo... O sea, todo esto es ¿cómo se dice? Un conglomerado de cosas que ellos han hecho, ¿no? El mundo de la comunicación, la política, la religión, lo social y obviamente todos ellos están pagados por las mismas personas que son los que están comprometidos a traer eso que llamamos ese nuevo orden internacional. Entonces a ellos no les conviene hablar. Las palabras grandilocuentes están muy bien. Cuando van a ir a recibir el premio está muy bien. Después viven de las grandes ganancias de ese premio. Pero realmente ya no poseen el alma, no tienen esa empatía hacia el ser humano, no están diciendo absolutamente nada. Están sucediendo muchísimas cosas y no solamente con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Está habiendo cosas como la hipersexualización de los niños, como leyes que favorecen que los depredadores sexuales estén libres. Hay muchísimas cosas en las que ellos son los que deberían tomar la delantera, pero ellos es que pertenecen, porque ya se han ofrecido a estas entidades. Diríamos, Victoria, de que esta extraña sensación, porque es muy difícil de cuantificar, pero que tienen miles y quizás millones de personas, de que algo está sucediendo, pero que, como decíamos al principio del programa, no saben qué está pasando, pero que está pasando algo extremadamente grave. Sí, porque mira, es que además vivimos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Tú en tus programas lo has dicho, en el tiempo del fin. Según la Biblia es el tiempo del fin, Kali Yuga, lo podemos denominar como queramos, pero estamos en el tiempo del fin. Son tantas y tantas las señales que manifiestan que estamos así, que la gente pues percibe. Es como el gas, ¿no? Como tú decías antes, bueno, pues no emite olor, pero tú te vas medio mareando, estás diciendo, uy, que me estoy quedando en un estado de somnolencia. Bueno, son ya muchísimas las personas, porque encuentran incoherencia por todas partes, porque encuentran que el mundo está patas arriba, porque encuentran que no hay justificación a cosas, porque es que el mundo está raro de verdad. Claro, entonces son muchísimas las personas que empiezan a cuestionarse qué está pasando. No entienden. Tenemos una programación metida de todas unas vidas y sobre todo de esta vida
de que si lo que dice la ciencia es cierto, lo dicen los políticos es cierto y no se cuestionan nada más, pero choca con lo que están viendo, entonces empiezan un poquito a abrir los ojos. Yo confío en que eso precisamente, ese malestar, esas personas que dicen ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Puedan de verdad abrir los ojos porque nos queda poco tiempo para ello y empiecen a entender y a ver que hay otra realidad. Decía un maestro guía espiritual muy avanzado y no en este plano, decía: tendrá que abrirse muchas grietas con lo doloroso que son, porque a través de ellas entra la luz. Y ahí lo dejo. Victoria Peñaranda, se nos ha ido el tiempo. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, es que contigo es fácil. Muchísimas gracias, de verdad. Contigo es muy fácil. Ha sido muy agradable la conversación. De verdad que sí. Esperemos que algún día sepamos realmente lo que somos, lo que valemos, lo que podemos llegar a hacer y no deberíamos también a veces hacer, por ese bien preciado que alguien nos dio, que es poder vivir, poder gozar, compartir, ser feliz y volver a que ahora estamos a años casi luz de la verdadera sintonización inicial, o lo que podríamos decir de otra manera, nuestra mejor versión. Victoria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, porque siempre es un privilegio y un placer estar contigo en todos los sentidos, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, porque, bueno, pues porque les debo muchísimo que me hayan estado escuchando y que lo puedan seguir haciendo. Así que gracias a todos. Y querría hoy, amigos y amigas, acabar con, lo que dijo J.R.R. Tolkien en Las Dos Torres, que dijo algo muy interesante. Para estas personas que han tirado la toalla o están a punto de tirar y se rinden, dijo: siempre hay algo bueno en este mundo y que vale la pena por ello y para ello luchar. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. La sintonía.